Pues de manera de repaso, habían tres categorías. Y la primera categoría, hablábamos de los dones de revelación. A ver, dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. No se me fue esa página. Y seguimos en las tres categorías. El primero es dones de revelación, que dentro de los dones de revelación hablábamos de palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, discernimiento de espíritus, dones de poder para actuar sobrenatural. Así que dentro de los dones de poder están los dones de sanidades, dones de hacer milagros y dones de fe. Y la última categoría es dones de inspiración, profecía, diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Y entonces hablábamos primero hablábamos de don de palabra de ciencia, o palabra de conocimiento, ¿cómo? La palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural y el propósito de Dios. Así que la revelación sobrenatural es aquello que la persona puede conocer y que solamente la persona, el Señor se lo da a la persona, un conocimiento específico. De hecho, a veces este don se confunde con algo personal que una persona pueda darte porque tiene una palabra de ciencia o de conocimiento. A veces se confunde con el don profético. Un profeta puede tener el don de conocimiento. Por lo general, a veces van de la mano, sobre todo cuando va madurando, pero ¿por qué? Porque una palabra profética, aunque la profecía es para edificación del cuerpo, puede haber una palabra, nosotros le llamamos palabra profética, porque tengo algo para ti, ¿va? Entonces, el Señor te da algo directamente. Entonces, por lo general, nosotros le ponemos la etiqueta profética, porque de cierta manera es una palabra profética porque viene directamente del Señor. Pero realmente, si lo vamos a clasificar como don, es el don de palabra de sabiduría o conocimiento o ciencia también, como se le llama. Porque a veces que nosotros cuando hablamos de ciencia pensamos matemática, física, química y toda esa serie de cosas. La palabra de sabiduría. Lo otro es don de discernimiento de espíritu, que es el don de discernimiento de espíritu, era la capacidad espiritual de identificar el origen y la naturaleza de una manifestación espiritual. Y algo que hablábamos también del caso de Pablo, que discierne Hechos 3, 4 y 13. No sé si las citas son fijas. Sí, Hechos 13, del 4 al 13, que estábamos hablando de cuando Pablo discierne que Elimas, el mago, estaba lleno de engaño y maldad, y lo reprende con autoridad, revelando su verdadero espíritu. Y hay algo antes de entrar al otro punto. Es decir, Hechos 16, 16 a 18, una joven poseída por un espíritu de adivinación, sigue a Pablo y Silas. Y en Hechos 8, 14, 25, Pedro confronta a Simón el mago, discerniendo la intención corrupta de su corazón. Es interesante como la palabra discernimiento también va con este don de discernimiento de espíritu. Así que hay algo bien importante que mientras estudiaba un poco, ¿dónde lo dejé? Dice en la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 6,
el apóstol le dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es que interesante, porque el apóstol dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, es decir, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y esto es bien importante, porque aquí Juan nos hace una calificación, una clasificación de espíritu. De tarea, léalo, es que no tenemos en pantalla, pero entonces dice, dice entonces, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. El apóstol estaba diciendo una declaración a sus hijos, a nosotros. Vosotros sois de Dios y habéis vencido al diablo. Ahí lo estaba diciendo, no lo digo yo. Así que dice, entonces, habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí hay una revelación tremenda, en otras palabras. Cuando tú estás hablando la palabra del Señor, que tú sabes que es de Dios, y no te escuchan, lo que hay en esas personas que no lo reciben es porque no tienen a Dios. Si la persona tiene a Dios, discierne que lo que tú estás hablando viene de Dios, por lo cual se regocija, porque el que vive en Él es el que está en ti. Pero el que no lo recibe es porque no tiene a Dios. Reciba esto, porque esto puede ser inclusive dentro de las paredes de la iglesia. Porque si tú estás hablando una palabra de Dios, por la cual la otra persona lo está recibiendo, tiene que automáticamente recibirlo, porque en la palabra es logo y rema. El logo es la palabra y el rema es lo que hace, es como la contesta, el amén, que ese espíritu está recibiendo lo que viene de Dios. Preguntas aquí ahora. Porque esto es bien importante, porque en eso discernimos cuando una persona tiene o no al Señor, es convertida o no. Cuando la palabra misma te dice, porque cuando tú no confrontas con la palabra, y tú le haces entender de que Jesús es Dios, estamos hasta ahí. Tú se lo dices, por ejemplo, usted tío de Jehová, pues ya por ahí lo cogiste rápido. Un mormón tampoco te lo va a reconocer. Nadie que es una secta falsa te va a reconocer que Jesús es Dios. Ninguno. Pero ahora vamos con alguien que está en la iglesia. Te dice, bueno, vamos a probar. Y le empiezas a hablar del Señor. Sabes que Jesús es Dios y el Espíritu Santo. Es una misma deidad en el Señor. Ahora, dice, vamos a probarlo. Y tú le dices, si es, Él te va a recibir lo que tú le estás hablando sin rechazar ninguna de las palabras de que tú estás hablando. Y una de las cosas que uno puede confrontar cuando alguien no está muy bien, tú dices, déjame ver dónde está. Empieza a hablarle del Señor. Empieza a hablarle de Jesús. Sin que te den una oración, yo siento de no me sientan nada. Porque si tú no recibes, el rechazo va a ser de una manera de otra, como el mago. Va a rechazar lo que viene del Señor. Y lo que tú lo vas a liberar. Esto es difícil de entender. Si ahora yo vengo a una persona que no ha recibido el Señor, y yo le empiezo a hablar de Jesús, automáticamente, como no lo ha recibido, él no puede entender lo que le estoy hablando. Para ponerlo en otras palabras. No lo recibe, porque no lo entiende. Como no lo entiende, no está en él. Y si no está en él, ¿quién está en él? Estamos aquí. Porque el que no está conmigo contra mí es. No sé, quizás la persona no lo sabe, nunca entregó, ya está sentado en la iglesia. Entonces tú le empiezas a hablar del Señor, y como el enemigo sabe donde hay autoridad, y tú te le acercas, y le hablas del Señor, al momento la persona
rechaza. Hay un gesto, algo que hace que esa persona no lo reciba. A no ser que de su espíritu, por ese granito de fe que el Señor nos da para esa conversión, esté en él y lo reciba. Cuando lo toca, él reciba y hay un quebrantamiento en la persona. Uno de los indicios rápidos que uno puede ver cuando la persona recibe es en el espíritu. Hay un quebrantamiento y algo que lo va a recibir. Cuando no, va a haber rechazo en su mirada, en algo. Tú lo puedes ver y eso uno lo discierne en el espíritu. Dice, esta persona no es convertida. Está allí, pero nunca ha recibido al Señor. Ha hecho todas las cosas sabidas y por haber. Vamos a poner un ejemplo. Uno dice, Samuel. Dice que Samuel estaba en la casa del Señor. Dice que hacía todas las cosas sabidas y por haber. Pero dice que en un momento, Samuel, Dios llama a Samuel. Y va a David y le dice, tú me llamaste. La pregunta es, si él servía en la sinagoga, ¿cómo es que no conocía a Dios? Reciba eso. Perdón, pastor, el que está refiriendo a Samuel, ¿cómo es que no conocía a Sí, porque Señor aún? si No, yo... todavía no era revelado, ¿no? Exacto. Le era revelado. Exacto, pero hasta ese punto, no es que Samuel no estaba haciendo nada, estaba haciendo todas las cosas, él limpiaba, él hacía lo que pues el rabí le decía, todas las cosas. Pero él, ¿a quién se le reveló? No al rabí, se le reveló a él, Samuel. Pero él lo primero que fue, mire, ¿tú me llamas, pastor? No, yo no te he llamado, está durmiendo. Y el Señor lo volvió a llamar. Hasta que el Señor tuvo que interceder a través de su pastor y le dijo, porque él no estaba muy bien tampoco, ese pastor, pero esa historia para otro día. Pero le dije, la próxima vez que tú escuches eso, le digo, dile Emi aquí. La próxima vez. Como diciendo, porque si no lo es, ese es el Señor que te llama. Él no lo sabía tampoco, dice, bueno, yo no fui. Pero la próxima vez que tú lo escuches, dile aquí. A partir de él reconoció la voz. Entonces, ¿será que hay personas que sirven, hacen todo, limpian esto, aquello, hacen todas las cosas, pero no conocen a Dios? No conocen. Y tú lo ves y tú dices, wow, hombre, mujer, intachable. Pero cuando tú disiernes el espíritu, dices, persona no tiene. Como nunca ha sido confrontado, y los espíritus, sobre todo cuando no son de Dios, saben, como en el caso del mago, ellos saben quiénes tienen autoridad. Ellos saben, entonces, la persona que no tiene a Dios siempre, por lo general, se va a escabullir. Nunca va a tratar de confrontar aquello que te va a sacar. Siempre, una de las cosas es, ¿por qué esta persona me huye tanto? ¿Qué será? ¿Qué es lo que yo tengo que tú no puedes recibir? Porque aquel que quiera recibir, aquel que tiene al Señor lo recibe. Quizá uno puede decir, estoy cansado, me estoy durmiendo, hermana, oramos mañana, o quizá otro día, la mañana estoy cansado, no puedo ir al estudio, me cansé, llegué de trabajo 24 horas. Todo eso está bien, pero tú rechazas directo, ahí uno dice, espérate, eso es parte de uno discernir que si el espíritu que está en esta persona es de Dios. Pregunta hasta ahora para poder decir que es... a ver, ¿dónde me quedo? No, ahí estoy con 40 páginas, no sé. Aquí está. Es decir, que ese es el discernimiento de espíritu. Dones de sanidad. Los dones de sanidad se refieren a una manifestación sobrenatural del poder de Dios mediante cual una persona recibe sanidad física sin intervención médica ni ayuda humana. Es decir, que esa es la sanidad que solamente puede venir del Todopoderoso, y no se trata de una recuperación natural del cuerpo ni el resultado de tratamientos clínicos, sino de una intervención divina y directa. Así que ejemplos lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 8 y 9, donde el apóstol Pablo ora por Publio,
quien estaba enfermo de disentería y es sanado milagrosamente. Destaca, por ejemplo, el caso del cojo, eso está en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 16. El cojo de nacimiento que pedía limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. Y Pedro y Juan, al encontrarse con él, declaran sanidad en el nombre de Jesús. Y el hombre es inmediatamente restaurado. Dale, le voy a tirar aquí una pedrita al agua. ¿Vale? Así que es importante entender que aunque todas las sanidades sobrenaturales pueden considerarse milagros, no todos los milagros son sanidades. Es decir que porque nosotros por lo general le llamamos a todo milagro, es un milagro. Pero no todo milagro es una sanidad. Así que, por ejemplo, la sanidad del cojo en Hechos es descrita como un milagro notable, porque fue una curación prodigiosa e inmediata. Es decir que fue como, yo he tenido la bendición de verlo, una inmediata, una sanidad de que esta persona vino en una condición física y allí en el altar fue sanado. En el altar se levantó, era paralítico y se levantó. Eso es sanidad. En el nombre de Jesús, sanado. Sanado. Y de pronto esa imposible de que fue un tratamiento, no, yo estaba más o menos bien y ya no. Algo que el hueso seco y de pronto empezó. Eso es una sanidad. Pero no todas las sanidades, no todos los milagros son sanidades. Así que, sin embargo, otros milagros registrados en el Nuevo Testamento, como la resurrección de un muerto en el apaciguamiento de una tormenta o la apertura sobrenatural de las puertas de una prisión, aunque también son intervenciones divinas, no se consideran dones de sanidad. Es decir que, porque haga un milagro, no necesariamente es una sanidad. En el caso, pregunta hasta ahí. Por ejemplo, pastor, la diferencia de lo que nos está diciendo. Sí, por ejemplo, como decía, si en el caso de ese cojo que estaba afuera, el Señor lo sana, yo no tengo ahora de hablar, pero eres sanado. En ese momento esa persona se levantó. Ese es sano. Eso es un don de sanidad. Es decir, que ese es un don de sanidad. Ahora, en el caso de cuando se abrieron las puertas en la cárcel, eso es un milagro, pero no es una sanidad. Es decir que, aunque es milagro porque es algo sobrenatural, pero no todo lo que es sobrenatural es sanidad. Entonces hay que decir que la apertura sobrenatural de la puerta de una prisión, es decir que son intervenciones divinas, o por ejemplo, alguien que esté en su lecho de muerte y se ha levantado. Yo tuve la bendición de ver dos cosas para mí. Una persona que acababa de fallecer y un niño que estaba con una fiebre altísima, que oré por él y porque la madre mía no quiero que le den medicamentos, yo lo traje para que usted ore por él. Así que ahí fue donde personalmente a mí se me probó la fe por primera vez. Y le dije, Señor, que sea sanado. Esa noche completa no pude ni dormir. ¿Qué habrá pasado con ese niño? Porque quizás en nuestra mente dice, llévatelo ya allá a la Alexia, llámate al 911. Y que una persona te diga, no ora por él nada más. Entonces ahí uno dice, sí, el Señor te da ese don de sanidad. Pero si vamos a preguntar, ¿cómo fue sanada esa mujer, ese niño? ¿Qué lo sanó? La fe de la mamá. Ella creyó en esa sanidad. Y como creyó en esa sanidad, entonces el Señor ahora te regala ese don de sanidad. Anda, hazlo porque ella tiene fe. No por mí, sino por ella. Su fe fue sanada. Entonces, a veces no nos debemos dar golpe en el pecho cuando Dios nos revelemos con él, sino de darle la gloria a él. Porque esa persona fue sanada. El centurión que dijo, no, yo sé que tú eres una persona, tú eres de cargo igual que yo, pero yo sé que si tú nada más hablaras, si mandaras esa palabra, mi siervo será sano. El Señor reconoció que no había visto tanta fe en
Señor le haya reconocido que no había fe como alguien que era pagano. Entonces, a veces, aunque creemos y queremos estos dones, realmente lo que a veces no es lo que uno tiene, sino lo que el Señor hace a través de nosotros y la fe que tiene la persona que está ahí. ¿Dónde hacer milagros? Por ejemplo, en el otro. Es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para ejecutar actos extraordinarios que trascienden las leyes naturales y exceden toda explicación. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 20, versículo del 7 al 12, cuando el joven Eutico cae desde una ventana y muere durante una reunión cristiana. El apóstol Pablo ora por él, lo devuelve a la vida por el poder de Dios. Es un acto que desafía toda lógica y evidencia el obrar sobrenatural del Espíritu. Aquí vemos que nos dice, ¿esto es sanidad o milagro? Exacto, porque en el caso, vamos a ponerlo en blanco y negro, se cayó, se desbarató completo, es imposible que hubiera una sanidad en eso. Porque sanidad es alguien que realmente padece de algo, tiene una condición física en la cual el Señor la restaura, pero esta persona estaba muerta. Esta persona, todos los huesitos, todo, realmente hacía un milagro. Más que sanidad, era un milagro que el Señor está haciendo. Otro ejemplo es la liberación milagrosa de Pedro de la cárcel. Hechos 12, 1 a 19, las cadenas caen de sus manos, las puertas se abren por sí solas y un ángel lo guía afuera sin que los guardias puedan impedirlo. Qué tremendo. Pastor, una pregunta ahí. Como estaba diciendo usted que el rema. Yo estaba leyendo ese capítulo precisamente hoy. Pero me impactó cuando él salió en la última puerta, porque antes no lo había hecho, lo regresé 2 veces, quíteme esa duda. Porque le dice, en cuanto atravesó la puerta o iba a atravesar la puerta, él le dio la capa. ¿A qué se refería? ¿Era la capa del ángel o la capa de él? Vamos a buscar para ya. A ver, déjame. Hechos 7. Vamos a leerlo para buscarlo en contexto. Hechos que 19. No, 20, 7 al 12. Yo lo tengo aquí. Es que no sé qué, pues un segundo. Hechos 20, del 7 al 12. 7. No, es que el que tú citaste el de Pedro. Sí, No, cuando entonces, se abre. sí, este es del milagro. Están hablando de cuando se abre la casa. Sí. Ese está en 12, del 1 al 19. Entonces, sí, mira esto. Vamos al 12. ¿Quieres leerlo? Pues si no, no. ¿De qué versículo? Del 12. No. ¿Dónde está el Pedro que llegaba a la casa? Es decir, que sería del 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias
Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados porque por lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y él se quedó allí. Sí, ahí está. Es decir, que a lo que tú te refieres, que envuelto en tu manto, que la orden que le dice, es decir, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Así que estamos hablando de fe en rodillas. Ahí está, el Señor le está diciendo, prepárate porque lo que vas a ver, envuélvete en tu manto. Sí. Es decir, que del manto, el manto tiene que ver con la autoridad que el Señor te da. Es decir, que en el caso de él dice, envuélvete en tu manto, es decir, lo que yo te hice, lo que tú eres, y sigue. Es decir, que cuando la palabra sígueme, sobre todo en el Antiguo Testamento, se usaba porque viene del llamado que se hacía a los muchachos hebreos cuando crecían, que estaban en la escuela. Al momento que cumplían 12 años, era cuando ya ellos sabían la Biblia entera, ya de memoria, pero es cuando venía el rabí de la sinagoga y decía, sigue. Yo voy a proclamar así, sígueme. Y todos los demás. Pero esa palabra sígueme era para aquellos que eran escogidos para su llamado. Los demás se les decían, pues ustedes no están bien, ustedes se ganaron la beca para estar en Gamaliel, los demás no. Entonces, Pedro fue uno de esos que era pescador. Por eso cuando le dijo Pedro, sígueme, a Mateo sígueme, a todos les decía sígueme. Entonces la palabra sígueme es un llamado que está diciendo, levántate y sígueme. Claro, le dice, las sandalias, estamos hablando, acuérdense, de la armadura de la fe. Y le dice, envuélvete en tu manto. Cúbrete de esa unción, cúbrete y sígueme, que tú tienes un mandato. Porque sin eso, es como decirte, yo no te reconozco, yo te reconozco a través del manto que tú tienes. El manto apostólico, el manto profético, el manto milagroso. El manto, cuando uno pasa el manto a alguien, como así lo hizo Elías a Eliseo y viceversa, así que el manto es la autoridad que Dios pone sobre ti, es una autoridad profética pastoral. Entonces, ese manto está diciendo, envuélvete en ese manto y sígueme. Pues está hablando de su manto, entonces recoge la capa y sígueme. Pero como tú dices, como tú ves los elementos que dice ahí, dice, ángel, cíñete, átate las sandalias. Le da esos dos detalles. ¿Por qué el Señor nos revela eso? Así que él estaba diciendo, arrodíllate, ponte tus sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Es decir, que ahí había un llamado que el Señor le estaba diciendo. Porque si no se lo hubiera dicho de esa manera, posiblemente él no hubiera reconocido de dónde venía esa voz.
Pero él sabía que venía de un ángel. ¿Y por qué sabía un ángel? ¿Alguien ha visto un ángel? Porque sé que siempre se nos enseña con nada, se decía, por lo menos lo que mi experiencia celestial. Yo no le veo la cara, simplemente de aquí hacia abajo es como blanco. Yo no he tenido ese resplandor como he visto, pero sí lo he visto porque mientras me alzaban a una velocidad tremenda, estaba rodeado así de ellos, pero yo no le podía distinguir la cara, pero sabía que eran ellos, porque yo sentía que eran unos seres divinos que no los conocía. Pero ese es tremendo. Me parece a mí que ese es lo que el Señor le estaba mandando a él a través de un ángel. Por eso le dijo, y ahí entonces saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pero fíjate, mira lo que dice ese versículo. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, así que él pasó invisible. Él estaba en otra dimensión. Que la gente no lo veía. Yo creo definitivamente en esa otra dimensión espiritual, pero no de la manera que a veces lo escucho por ahí, pero dice que veía una vez, habiendo pasado la primera y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, así que al final, la de hierro, la cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle, y luego el ángel le dice, se apartó de él y le dijo más nada, en el nombre de ese. Pero creo que la respuesta es eso. El manto significa ese llamado que él tenía apostólico, y el sígueme era la orden que el Señor le estaba diciendo, que siga lo que tú tienes que hacer. Don de fe. ¿Dónde estamos? Don de fe. El don de fe es la capacidad sobrenatural de confiar plenamente en Dios. En situaciones específicas, va más allá de toda duda, incredulidad o razonamiento humano. A diferencia de la fe salvadora que todos los creyentes poseen, este don se manifiesta de manera excepcional en momentos de necesidad especial para lograr propósitos divinos. Esta es la fe que hace que haya un milagro y una sanidad. Entonces, me explico. Si el Señor por lo general puso en usted un don de sanidad, tiene que venir acompañado por fe. Porque si no, dos fe se van a cumplir, o la tuya o la que está en la persona. Entonces, si eso no se cumple, entonces uno dice, no, pues ahí no hubo un milagro, fue lo que quiso Dios. Posiblemente sí, la soberanía de Dios sana a quien quiera, como quiera. Pero hay veces también es un elemento de fe, porque dice que sin fe es imposible ¿qué? Es decir, que si yo no tengo fe, por fuera puedo sonar muy bonito, pero el Señor sabe en tu corazón, eso es de boca para afuera, dice, este pueblo de boca me ama, pero dentro está muy lejos de mí, le decía el Señor. Así que esa fe es la que dice que mueve montaña, y hay poca gente. Por eso Abraham, por ejemplo, se le dice el padre de la fe, porque dice que su fe fue contada por justicia. ¿Por qué? Él salió, ven y sígueme, deja a toda tu parentela y sigue. Eso requiere fe. Pero una fe que va más allá de simplemente esa diferencia de la fe salvadora. La fe salvadora se le llama aquel momento en el cual tú vienes al Señor. Eso es, el Señor te da una pizquita de esa fe para que tú puedas reconocer, porque sin fe es imposible reconocer a Dios. Nadie puede reconocer a Dios a no ser por un granito de fe, y que tú puedas reconocer la obra redentora del Señor que ha hecho en tu vida y ser redimido de todos tus pecados. Así que esa fe, en la Escritura encontramos muchos ejemplos de fe en acción. Jesús habló de una fe capaz de mover montañas. 1 Corintios 13:2, refiriéndose a una confianza que no vacila. También vemos
este don en operación cuando Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta del templo en Hechos 3, del 1 al 16 que hablábamos. Aunque la sanidad fue el resultado visible, fue una fe sobrenatural la que activó ese milagro. Es decir, que lo que hablaba, si no hay fe, no hay milagro. Porque tiene que haber una fe de esta persona para ser sana. Por eso el Señor cuando le dice, ¿quiere ser sano? Lo que lo sanó a él, ¿qué fue? Fue porque él reconoció, pues sí quiero ser sano. Pero le preguntó, y le dijo, no, pues nadie me quiere ir al estanque. Yo no te pregunté eso, me pregunté si quieres ser sano. Esa es la palabra clave. Así que es importante notar que el don de fe a menudo opera en conjunto con los otros 9 dones del Espíritu Santo, como son los dones de sanidad, el don de hacer milagros. Dios otorga este tipo de especial de fe en ciertos momentos para realizar obras que sobrepasan los límites de la naturalidad. Después de manifestarse, el creyente continúa su camino diario en la fe, como un que sostiene relación con Dios. Así que ese es como digo, la fe que abre el mar rojo. Esa fe grande que tú dices, Señor, tú puedes hacer estas grandes cosas. Esa es la fe que el Señor está hablando. Pero eso es momentáneo en ese momento de creer que esto va a suceder, este milagro va a suceder. Don de profecía. Don de profecía. El don de profecía es una manifestación sobrenatural en la que el creyente inspirado por el Espíritu Santo comunica un mensaje en su propio idioma con el propósito de edificar, exhortar, consolar a la iglesia. Y eso lo vemos en 1 Corintios 14:3. Este don es simplemente predecir el futuro, sino revelar el corazón de Dios de manera clara y edificante. Esto es bien importante. Este don no es simplemente predecir el futuro, no se trata de ser un adivino, sino de revelar el corazón de Dios de manera clara y edificante. Ejemplos. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Y aquí está hablando del profeta Agabo, quien predijo una gran hambruna, y las hijas de Felipe, que también profetizan, en Hechos capítulo 21, 8 al 11. Incluso el apóstol Pablo profetizó acerca de los tiempos difíciles que vendrían sobre la iglesia. Eso es profecía hacia la iglesia. A eso es lo que yo me refería cuando estoy hablando de una voz profética. Por eso el don de conocimiento y sabiduría y de ciencia tiende a veces a nosotros a confundirlo con el don profético. Pero cuando un profeta le habla a la iglesia, es para todo el mundo. Dice el Señor que tu iglesia se levantará y hará esto, y este será el varón que llegará a ese camino. Eso es una profecía. Una profecía no puede ser de manera individual. De manera individual es, aunque le llamamos profético, te estoy dando una palabra de conocimiento y sabiduría que el Señor me dio para ti en lo personal. Entonces, el Señor me habla de algo para decirte, varón, esto. Ahora, lo que pasa es que a veces hay profetas de Dios que a mí, sobre todo a mí me hablaron, en el cual el profeta también tiene el don de ciencia. Por lo cual, entonces, él para y te dice, tú que estás ahí, también me lo hizo así, tú que estás ahí, tú eres varón, el Señor te llamó y te dice, levántate. A mí me voló la cabeza ese día, porque nadie me conocía, y estaba vestido como los demás, ahí como si nada, pero el Señor me llamó. Eso fue una palabra de ciencia para mí en lo personal. Porque el Señor necesitaba algo, sobre todo en el caso mío, que le estaba oyendo al ministerio. Y el Señor me dijo, ¿tú sabes qué? Ahora, destápalo, descúbrelo delante de la congregación. Y el Señor ahí me llama y dice, Señor, pues está bien. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de profecía de la iglesia, entonces estamos hablando de para toda la iglesia. No puede decir de que tengo otro profético y todos los domingos tú dices, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. No, eso es don de ciencia, no es profético.
tiene que haber una palabra profética para la iglesia. De hecho, nada más yo que estábamos hoy tratando con cosas así de plantación. Los 5 ministerios nosotros debemos anhelarlos dentro de la iglesia. De la iglesia a Nation Church, aquí tienen que haber profetas, aquí tienen que haber evangelistas, aquí tienen que haber pastores, maestros. Esos 5 ministerios, esos 9 dones, tienen que ser revelados dentro de la iglesia. Uno tiene que anhelarlo de que así sea, porque eso edifica al cuerpo. Porque uno sea pastor no necesariamente tiene los 9 dones. Pero el Señor mandará a alguien que tenga el don profético para la iglesia, en la cual se reconocerá, y cuando el profeta o la profeta tenga una palabra de Dios para la iglesia, pues será impartida de parte de esa autoridad que el Señor le dio en ese don de profético. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que empezar a orar para que el Señor te revele eso. Señor, ¿cómo tú nos vas a usar aquí dentro de la iglesia? Independientemente del área ministerial, el área que usted sirva. Uno puede servir de diácono y puede tener el don profético. Puede ser, no sé, pues, asociado y tener un don de sanidad. Puede ser pastor y puede ser apóstol, pero no necesariamente. Estamos hablando de 5 ministerios, pero estamos hablando de los 9 dones. Dentro de la iglesia, yo como pastor tengo que decir, pues, Señor, pues derrama de tus dones sobre la casa. Señor, empieza a revelar los dones. Señor, enséñame a quién tú estás capacitando para ir. ¿Para qué? Para que se levante la iglesia a través de esos dones. Porque vendrán los que necesitan ser sanados. Que All Nation Church, yo no quiero que sea simplemente un reciclaje de cristianos, sino aquellos que necesitan del Señor. Aquellos nuestros familiares, aquellos que tú sabes que lo voy a invitar porque el Señor lo va a sanar. ¿Quieres venir? El Señor te va a sentir. Tú padeces dolores de cabeza crónico. En el nombre de Jesús, ven a la casa. Habrá don de sanidad sobre la casa. El Señor te va a sanar. ¿Sabes que habrá don profético? Personas que vengan buscando y que haya una palabra de ciencia sobre esa persona. El Señor te dice, varón de Dios, te levántate. El Señor te dice. Esa es la iglesia. Debe edificarse a través de todos estos dones. Dones de fe. El don de fe, uno creerá que no sabe dónde es tan importante. En la intercesión. La intercesión. Siempre yo anhelo y oro de que también aquí podamos establecer un grupo de intercesión. Es importante. Y vamos a hablar, creo que estábamos hablando de tener quizás al principio, pues, orar por teléfono y poder tener momentos semanal orar para todo lo que sea con nosotros, con nuestra familia, la iglesia, lo que el Señor nos vaya poniendo. Es necesario, pues, empezar a establecer, pero aún así, cuando el servicio están dando, debe haber alguien intercediendo. Debe haber alguien intercediendo para que se haga el milagro. Esa es la persona que yo sé que esa es la que se lleva la corona. Como aquella visión que tuvo ese pastor que dice que vio una corona así pequeñita y venía una ancianita con una corona bien grande. Y le preguntó al Señor por qué, siendo el pastor, tenía una corona tan pequeña y esa señora una corona tan grande. Dice, porque aquella la que daba rodilla para que viera el milagro mientras tú predicabas. Aleluya. Sí, ahí está. Sí. Esa intercesión, esa fe de esa persona que está dando rodillas para que haya un milagro en el altar de Dios. Entonces, por esa fe, Dios se va a manifestar. Ni siquiera a veces por el varón de Dios, sino porque Dios cree en esa persona que está ahí intercediendo para que esa jovencita, que ella le está dando el don de discernimiento, Señor, sana a esa joven que ahora está caminando hacia tu altar en el nombre de Jesús. Yo sé, yo lo veo desde aquí, Señor, que manifiesta esa oración intercesora. Esa es la que hace milagro en la iglesia. Don de diversos géneros de lenguas. Estamos bien. Qué bueno. Don de diversos géneros de lenguas. Importante, a veces bien espinoso, pero don de diversos géneros de lenguas. El don de diversos géneros de lenguas es una manifestación sobrenatural
mediante la cual el creyente habla en un idioma que no ha aprendido de manera natural. Este idioma puede ser humano o celestial y es inspirado directamente por el Espíritu Santo. Se menciona en varios pasajes, incluyendo 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 13, 1 y todo el capítulo 14. Todo el capítulo 14. Este don puede tener diferentes funciones. En algunos casos sirve para señal para los incrédulos. Y eso está en 1 Corintios 14, 22. Y queda una pausa en lo que escriben ahí sus notas. Así que tiene diferentes funciones. En algunos casos sirve como para señal para los incrédulos. 1 Corintios 14, 22. Y mientras que en otros contextos edifica al creyente. 1 Corintios 14, 4. Cuando se ejerce públicamente, debe de ir acompañado del don de interpretación de lenguas, para que toda la congregación reciba edificación. Así que cuando se ejerce públicamente, debe ir acompañado del don de interpretación de lenguas, para que toda la congregación reciba edificación. Y de ahí lo vemos en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28. Así que la manifestación de este don puede ser diversa en su expresión. Así que puede manifestarse como una oración, una alabanza, o incluso como una palabra profética en otro idioma, que luego debe ser interpretada. Hasta aquí una pregunta, porque sé que son... ¿Una interpretación? No, ese es de antes. En las lenguas. Así que luego de ser interpretada, como todos los dones del Espíritu, su propósito es glorificar a Dios y fortalecer a la iglesia. Así que la manifestación de este don, como es de diversa, es una expresión, y quizás en un momento podemos estudiar más a detalle exactamente de diversas lenguas, porque el ejemplo clásico es Hechos, capítulo 2:8, cuando el Señor, el Espíritu Santo desciende sobre 120 personas y dice que todos hablaban en lenguas. Y dice que en muchos de los casos eran lenguas que otras personas reconocían como su propia lengua. Así que hablaban español, inglés, griego. Ellos podían reconocer, pero a la misma vez también están las lenguas angelicales, que es lo que a veces pues conocemos como, por ejemplo, cuando en oración o en alabanza, a veces puede manifestarse ese don de lenguas mientras uno está adorando o orando en el Espíritu. Y eso es algo que sale automáticamente porque es la conexión de algo íntimo, espiritual, que Dios quiere darte o está saliendo de tu espíritu para Dios. Si es alabanza y si es oración, es porque algo el Espíritu necesita recibir o darte en el Espíritu, de la cual no puede ser revelado. Hay una cosa que el enemigo sí no puede hacer. Él no entiende el idioma del Espíritu Santo, ni tampoco puede meterse en tu mente. Si hay algo que eso es, yo, si poder usar una explicación singular, es como el mensaje subliminal del Espíritu Santo para ti y para el Señor, que solamente puede ser interpretado
y entendido entre tu espíritu, el Espíritu Santo y el Señor. Ese es el mensaje. Es cuando el enemigo dice, ¿a quién tú estás hablando? Ese no lo capté. Ese como se le fue. Porque así como nosotros intercedemos, hay un enemigo que también está escuchando. Le decía a un pastor, le decía, mira, mientras nosotros nos preparamos, estamos poniendo todas las cosas, también el enemigo hace lo mismo. Por eso nosotros tenemos que saber contra quién luchamos. Y que mientras nosotros nos preparamos, intercedemos, pero es bien importante lo que leímos en 1 de Juan hace un rato. El que está con nosotros, dice, ya nosotros lo vencimos a él. Ahí hay una revelación tremenda, porque cuando el enemigo pueda venir a ti con alguna lucha y decirte, yo te puedo derrotar, dice, no, que en 1 de Juan dice que tú estás vencido. Y que más grande que está en mí que el que tú eres. Por lo tanto, tú estás vencido, no tienes ninguna autoridad. Y nosotros somos, el apóstol nos dice, hijitos. En una tradición nos está diciendo, en una manera más amorosa todavía, que Dios nos está diciendo, tú eres mi hijo querido. Si Dios está con nosotros, no hay nada que temer. El enemigo no puede tocarte, puede asustarte, puede tratar de sembrar una duda. Y cuidadito, porque la duda nos lleva al pecado y la duda nos hace quebrantar nuestra fe. Y es ahí donde se trata de nunca atesorar una duda en tu corazón. La duda no puede ser un vehículo para orar. Nosotros oramos, pero no porque dudamos. Nosotros oramos porque necesitamos interceder y que algo se confirme. Pero yo no oro porque estoy en duda. Yo oro porque yo necesito creer en lo que Él me está mandando para que Él me lo confirme. Uno dice, bueno, yo no sé si esto es de Dios. Parte de nuestro lenguaje espiritual tiene que cambiar. Entonces, cuando yo voy a orar, cuidadito, no declare con su boca nada. Un ejercicio espiritual, si en su corazón usted siente duda, no lo proclame. Ni a su hermanita ni a nadie. Háblelo con Dios. Señor, ¿es duda? ¿Incertidumbre? ¿Qué es? Necesito, Señor, que me confirmes esta palabra, si fue mandada. Volvemos a los espíritus, si son de Dios. Si es de Dios, si es una palabra de Dios, va a haber un lobo y un rema. Siempre. Pero haga la prueba en lo secreto. Deja que Dios te lo confirme, que te haga esa rema. Una vez que uno lo proclama, nosotros no sabemos con quién estamos hablando, y tú le dices a esta persona, yo no sé si esto es de Dios. Yo no sé dónde esa persona está con Dios. Porque posiblemente esa persona esté peor que yo. Y entonces ahora esta persona dice, bueno, yo no sé, hermano. Yo no sé si es de Dios, pero usted haría esto. Esos son consejos de la carne, no son consejos del espíritu. Entonces, mi consejo es que siempre yo tengo que buscar a mi consejero primero. Antes de yo primero buscar a nadie. Sino, si yo necesito ayuda de intercesión para algo que Dios quiera hacer. Me explico. Nosotros estamos levantando aquí una hora para la gloria de Dios. Nosotros necesitamos ahora interceder, porque así como esto florecerá, el enemigo dirá, pues vamos a tratar como siempre, no pude llegar, se me ponchó la goma, que se no sé qué, que se todas las cosas, ¿sabes? Nosotros debemos conocer que siempre son las mismas artimañas del enemigo. Lo mismo. El libro de él es el mismo. Ya se le conoce. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... La intercesión es, Señor, que cada persona que viene aquí, Señor, ahora, intercedemos para que tú lo cubras con tu protección. Señor, mira estas almas que han de venir. Y que el Señor me revele, Señor, por nombre. Señor, mira la cajera, yo salí de Bali, yo la vi, Señor, que Señor, en el discernimiento, tiene un espíritu quebrantado. La próxima vez, Señor, tócala, Señor, para invitarla. Señor, yo la reclamo. Empieza a reclamar personas para el Señor. Y hágalo, así a solo. Busque a la persona y se la voy a traer. Señor, yo reclamo a esa persona, yo la veo. Empieza a ejercer la autoridad. Si usted siente un don profético, si usted siente un don, actívalo. Señor, si eso es así, en fe, volvemos al don de fe,
yo voy a ir a hablarles a aquella señora que yo veo desde aquí. Y yo le hablaré y ella confirmará. A veces no hay ni que decirle hablarle del Señor, sino hablarle en el Espíritu. Señor, háblale a ese Espíritu. El Espíritu de aquel que no tiene Señor está muerto. El Señor me lo enseñó una vez en un sueño. No se ve. Pero cuando tú lo tocas a la persona, a veces no, algo, reclama a la persona, no te dice, ¿cómo está? Toca, pero en el Espíritu reclama, en nombre de su Señor, esa persona, levanta. Empieza a tocar, porque la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra. Empieza a ejercer esa autoridad, Señor. Don profeta, empieza, todos estos dones, empieza a manifestar. Entonces ahora uno dice, vamos a interpretar, vamos a ir al don de lenguas, lo que estábamos hablando. Entonces, no necesariamente tengo que yo orar en el Espíritu frente a una persona que no lo va a entender, porque no lo va a edificar. Pero sí le puedo hablar en inglés, español, si pues no soy guatemalteco, no soy salvadoreño, pero yo sé que a ellos les gustan las pupusas. ¿Sabes qué? Voy a comprar una, te voy a pasar por la caja. Como yo sé que es salvadoreño, ¿y qué tú crees? Mira, la voy a hacer hoy. Gánatelo a través de la gracia y del favor, porque así como Pablo hacía, uno tiene que ser contagioso, es intencional. Entonces, ese es el lenguaje del Espíritu. Uno cree que todo tiene que tener una consecuencia de algo interpretado místicamente. Pero esas son las maneras en que a veces uno puede ganarse a una persona. Ese es el idioma también de diversas expresiones en el Espíritu. ¿Cómo uno puede, Aurora, tú que trabajas allá en Cooper Hall, todo el mundo es gente de bien, como dicen por allá, y todo el mundo pues 10 botellas de vino, su mente no está ahí. Tu mente no está para tú decir, mira, el Señor dice que es tu Salvador. Posiblemente 99% de las veces están así. ¿Dónde está tu manager? Aquí hay alguien hablándome de religión. No te va a coger. Está bien, perfecto. Bueno, pues aquí viene el plato de este Señor. Señor, que Señor bendice este alimento, Señor, que cada bocado que tome, Señor, que sea una palabra de vida. Señor, yo cuento estos pedacitos de carne, 1, 2, 3, 4, 5. Señor, el primero, palabra de bendición. En esta, empieza a reclamar. Entonces, esa palabra dice, no retorna vacía, por la cual fue enviada. En algún momento, quizás esa persona dice, yo no la vi en la iglesia, no la vi en Mountain Church, pero en algún momento estará en un lugar. Porque esa alma será. Estamos aquí, entendemos esa interpretación. ¿Dónde interpretación de lenguas? Tenemos ahí unos minutitos, estamos ahí. El don de interpretación de lengua es la capacidad sobrenatural que permite traducir o interpretar en el idioma nativo un mensaje que ha sido dado en la lengua desconocida por quien lo escucha o lo interpreta. Es decir, que no se trata de una traducción literal, palabra por palabra, sino una interpretación espiritual que transmite el sentido del mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que no es palabra por palabra lo que la persona está hablando en lengua del mensaje que Dios le está dando a la iglesia, sino el mensaje en general del sentido de lo que el Señor está transmitiendo. Es decir, que el apóstol Pablo enseña en primera de Corintios 14:5 la importancia de este don para la edificación de la iglesia. Y se quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. En otras palabras, hablar en lenguas sin interpretación edifica al que la habla, simplemente. Por eso, el don de interpretación de lenguas, cuando se hace a nivel de iglesia, es para edificación de la iglesia. Es decir, que es un mensaje para la iglesia. Entonces, ¿por qué quiero traerles? Para que puedan entender y discernir cuando es un don de sanidad, un don de interpretación, un don de lenguas, un don de
de palabra de conocimiento, un don profético, un don de milagros. Es decir, que hay una diferencia entre uno y la otra. Para yo poder recibir lo que viene de Dios, yo tengo que saber qué viene de Dios. Porque si alguien me dice que yo no conozco, siempre digo esto mucho, si alguien que yo no conozco viene y me trae una palabra, porque vino de la iglesia X, yo no lo conozco, no tiene un testimonio en mí, yo no lo recibo, yo no digo amén a eso, no digo, te digo eso, qué bueno, no, está bien. Yo voy a orar al Señor, yo no la recibo, por muy buena que sea. Si no te va a dar $3 millones, mañana está en una bolsa al frente de tu casa, viene con un candadito y la combinación es 000. Está bien. Si mañana no está ahí, cuando lo vuelvas a ver, te dice, tú eres un falso profeta. No, hermano, que quizás otro se la llevó. No, mentiroso eres tú. Porque hay veces muchos de los falsos profetas se cubren para darte una explicación por la cual la profecía no se dio. Y no es que la profecía no se dio, es porque tú eres un mentiroso. No venía de Dios. Porque cuando viene de Dios, para que sea de Dios tiene que cumplirse. Entonces, el don de conocimiento, el don de palabra de sabiduría, es muy importante entenderlo, aunque puede venir de un profeta, porque es algo personal que te está mandando un llamado personal, es algo para ti. Es decir, que si yo le estoy hablando a 3,000 personas, y yo le digo a 3,000 personas, fulano de tal que está en la línea 15, corredor 37, ese es profeta. Aunque para ti es edificante, pero para la iglesia no. ¿Entiendes? Entonces, si va a ver, el Señor va a empezar a hablar y dice, ¿tú sabes qué? Es palabra aquí para personas que están aquí. Y específicamente dice, aquí una palabra de sabiduría, el Señor me está guiando para hablarle a fulano de tal. Aquí hay uno, se llama Leo, el Señor te está llamando para el pastorado, en el nombre de Jesús. Te dice el Señor, ¡pum!, te está diciendo. Y está hablando ahora a nivel personal, pero cuando me voy a referir a la iglesia, tiene que ser a nivel profético. El Señor dice a esta iglesia que está aquí, All Nation Church, dice el Señor, de aquí levantará y se multiplicará en gran manera. Y de aquí saldrán ministerios, se levantará esto, se levantará. Estos serán los ministerios que se radicarán sobre esta iglesia. Es una palabra profética sobre la cual todo el mundo se edifica, no simplemente uno solo. Ahora, vengo con el don de sabiduría, de palabra de ciencia. En el nombre de Jesús, y dentro de esos 5 ministerios, yo veo aquí un varón que se sienta allí, se llama tal, varón, levántate, el Señor te llama a esto. Ahí hay una diferencia entre la palabra profética sobre la iglesia y la palabra de sabiduría hacia una persona. Y es ahí donde uno, ¿por qué? Porque eso es como tú puedes identificar, número uno, cuando viene de Dios, cuando son los dones y cuando no es de Dios. Porque tiene que haber esas calificaciones así. Tiene que ser exactamente como lo estoy diciendo. Pero una vez que eso te hace rima en ti, cuando tú escuchas algo, dices, eso es Dios. Y sobre todo cuando sabes que es una persona que tiene un testimonio. No cualquiera que venga de la calle, uno puede decir, pues hay grandes profetas de Dios, hay personas que tienen una palabra tremenda, llenan estadios y todo, y gloria a Dios, el Señor los usa, hay un movimiento de sanidad, unas campañas evangelísticas que tremendo. Y a veces uno puede decir, la persona que está ahí arriba está dando una palabra y a veces la gente dice, no, pero ese no dice. Está bien, posiblemente lo que tú dices que él dice es así, pero esa persona fue sanada por su fe. Pero dice la palabra del Señor que los dones son irrevocables. Así que, aunque tú no estés haciendo lo que tengas que hacer, o no estés muy bien con Dios, Dios va a usar, porque el propósito de Dios va más allá de simplemente tu caída. Porque David cayó 2 veces, y David siguió siendo usado por el Señor. Él se arrepintió, pero siguió siendo rey. No le quitó el reinado jamás. Así que la interpretación de lenguas es esencial en ejercicio ordenado de los dones.
Así que los 9 dones del Espíritu Santo son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, don de sanidad, don de hacer milagros, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Concluimos este estudio de los dones. Preguntas, comentarios.